Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. En esta ocasión vamos a volver al podcast de Filosofía para Tarados sin filtros para hablar un poco. Aunque hoy no vengo tan ácido, la verdad. Hoy no vengo con tantas ganas de tirar veneno. Pero pues podríamos hablar de ciertas cosas en cuestión que ya he preparado en mi mente. Porque no tengo nada más ahí como una nota o algo así. Voy a tomar agua porque así soy yo antes de comenzar. En primer lugar, quería preparar una narración sobre Hegel del libro, del ensayo. Realmente es un ensayo, esto más que un libro es un ensayo, se llama Hegel de Jean-Michel Pamien. Increíble mi francés, ¿no? La verdad, yo debería estudiar francés porque soy increíble, ¿no? Básicamente, pues el título original, ¿no? Que sería como Hegel, un ensayo de la formación del sistema hegeliano o algo así, pero pues en Fondo de Cultura Económica han decidido simplemente dejarlo como Hegel. Se llama Hegel, o sea, no le han puesto nada más al librito. El problema es que tiene muchos nombres en alemán, de obras, de autores, y la verdad es que yo no sé alemán, no sé pronunciarlos. Entonces, pues he estado pensando en que me gustaría más la actividad de la lectura, de de la lectura de los libros, las narraciones y todo eso, dejarlo más para directos que, bueno, en algún momento me gustaría hacer, pero pues que obviamente tengo que planear cómo hacerlo, crearme el canal y todo eso, ver en qué plataforma y todo eso, y pues arreglar horarios pues para que la gente vaya. Aunque no sé si vayan muchas personas de aquí de YouTube, pero pues yo no sé. Ya me lo habían recomendado antes, pero lo había pensado bastante y no estaba seguro, pero pues ahora veo que las narraciones podríamos dejarlo como una especie de club de lectura. Un club de lectura y ya, y luego pues simplemente reunirnos ahí, y yo haría otras narraciones más sencillas pues para videos, pero pues esas narraciones en las que solo trabarme un poco más o equivocarme, pues preferiría la verdad dejarlas para directo en el que me puedo equivocar si quiero y ya está. No tendría que estar acá rato viendo cómo repetir el video y todo eso. Bueno, en fin. Hay muchas cosas para hablar, especialmente de situaciones de actualidad, pero pues no voy a meterme mucho en las situaciones actuales porque pues siento que este canal casi nunca ha abordado temas de política ni tampoco problemas así, porque la verdad a mí no me gusta hablar de eso porque pues, me genera indiferencia. Bueno, tampoco, no es que me genere indiferencia de en plan de que soy indiferente ante la situación, pues obviamente no, pero no me gusta, me causa desasosiego hablar de esas cosas en general. Entonces pues no suelo hablar a menos de que sea necesario, ¿no? Si es necesario pues hablo, si no pues no. Bueno, he visto algunas cosas. El primer tema que vamos a hablar es sobre el ego de la ciencia. He estado viendo por ahí algunos videos. Vi el video de Javi Santolaya, que la verdad tiene bastante razón en muchas de las cosas que dice. Y algunos videos que responden y analizan esta cuestión del mundo académico, ¿no? Bueno, yo no es que sea muy experimentado en el mundo académico. Sí he comenzado a introducirme bastante en él. Pero pues digamos así que yo sea un experto o que ya pertenezca a las comunidades científicas, pues eso la verdad sí es mentira, ¿no? Algunos dirían que pues por el mero hecho de ya haber presentado un trabajo de grado y por haber ido a ciertos congresos y haber socializado ideas e investigaciones, pues ya en teoría yo ya debería pertenecer a una comunidad científica y pertenecer al mundo académico, pero pues no, simplemente sigo siendo un estudiante, todavía no soy un profesional, todavía pues no he llegado a ese punto, ¿no? Me disculpan ahí, estoy tomando agua. Bueno, la cuestión aquí es que pues se habla mucho del ego de la academia. En las ciencias sociales pasa diferente de las ciencias naturales, digamos de alguna manera, que yo he visto, al menos que en las ciencias sociales, en cuanto a ciertos problemas hay mucho sesgo ideológico, y en las ciencias naturales hay más cuestiones de ego, más cuestiones de prepotencia, ¿no? Normalmente esto siempre se va a diferentes creencias, a diferentes críticas, como esa frase de que la ciencia está exenta de ideología, que es como si fuese una especie de antónimo, ¿no? Ideología de ciencia, como si la ciencia no tuviese ideología, cosa que sí tiene. Sí tiene, pues la ciencia tiene un factor social muy importante. Si tiene un factor social, tiene ciertas implicaciones ideológicas, ¿no?
Eso podemos deducirlo sin necesidad de hacer un análisis demasiado exhaustivo, demasiado riguroso sobre la cuestión de la ciencia en general con relación a la sociedad, porque aquel que diga hoy en día que la ciencia está exenta de la sociedad y que está por allá en un segundo plano, donde no se relaciona de manera activa con ninguno de los problemas de aquí, pues la verdad, no sé, capaz vive a inicios del siglo XX o en el siglo XIX y no sabe que estamos pues en otra realidad, en otro contexto y pues, ajá, probablemente tiene la mente por allá, entonces, en un siglo de distancia a nosotros. Pero bueno, retomando, sí, obviamente la ciencia tiene ideología. No hay que decir explícitamente que la ciencia sea ideología, como dicen algunas personas, que la ciencia es ideología del poder y todas esas cosas. Y te meten ahí a Foucault, ¿no? Y empiezan a hablar de la ciencia, el poder, los discursos, la verdad, en fin. No, hay que mantener una visión sensata entre no ser un pretencioso que crea que la ciencia está exenta de todo, a no ser simplemente un ignorante, ¿no? Que, bueno, aquí soy medio pedante, pero un ignorante que piensa que todo es producto del poder y las relaciones de poder, entonces la verdad es relativa al poder y no, bueno, en fin, ¿no? Que se queda ahí como una especie de círculo vicioso, subjetivo, que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Que no hay verdad fuera del poder y que el poder define la verdad y todas esas cosas que dicen los Foucaultianos, que ellos son así, ¿no? Ellos son bastante así. Pero bueno, por eso es que los Foucaultianos no, en cuanto a debates epistemológicos no se les toma muy en serio, porque pues reducen toda la verdad al discurso y al poder. Y no todo se trata de eso, yo supongo, ¿no? Pero en fin, trata de meter eso, no sé, esa teoría del poder y de la verdad como parte del poder y producto del poder y todo esto, pues yo creo que en una investigación de física o de química pues no tiene ninguna relevancia, ¿no? Y no tiene ningún rol. ¿Me vas a decir que eso es poder verdad legitimada por el poder? Pues no creo, ¿no? Una reacción química no creo que esté influida por el poder, diría yo, ¿no? Bueno, bueno, eso ya es cuestión, eso ya hay que dejárselo pues a, a otras personas, no a mí, yo no, por favor. Bueno, retomando, es cierto que hay cierto orgullo pedante en la academia, es cierto que hay personas que confunden, sí, eso sí, la ciencia como una nueva religión, que hay que creerle absolutamente todo. Cualquier científico que se respete o que realmente tome en serio la ciencia, pues sabe que esto no es verdad, que esto simplemente es un sesgo, es un dogmatismo, ¿no? Eso voy a ejemplificarlo de la siguiente manera. En la Unión Soviética pasaba demasiado en que si tú no te regías por diferentes sistemas ideológicos que se relacionaban con la ciencia dominante, pues tú eras tachado, como en el caso de Topolsky, de un revisionista y científico burgués y un montón de cosas, ¿no? Esto ya es tomar la ciencia como un aparato dogmático, ¿vale? Por ejemplo, Topolsky era un historiador polaco marxista, pero pues él no estaba cegado por la ortodoxia, ¿no? La ortodoxia soviética, ya sea el materialismo, la teoría del reflejo, todas estas cosas de Lenin, de Spirkin, de Yahoo, de Kedrov, y todos estos soviéticos, ¿no? No, él no está influenciado por esa línea de repetir lo mismo, simplemente hacer lo mismo y estar cegado por lo mismo, ¿no? No, entonces pues por esto es que la difusión de su obra no fue tan sencilla, no se difundió tanto en la Unión Soviética. Pero esto nos da otro punto. Si la obra no se difunde y se reduce simplemente porque no se adapta a la ciencia que domina, pues entonces tenemos un problema. Aquí sí podría decir que es cierto, en un estudio Foucaultiano, que la ciencia se convierte en un aparato de poder. Ya no se trata de correspondencia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de teorías científicas de la Unión Soviética, como la conocida ya teoría del reflejo, como por ejemplo materialismo histórico o la dialéctica, pues ya no tienen resultados, no dan resultados, no tienen correspondencia con la realidad y se les ha criticado bastante. Son incapaces de predecir cualquier cosa. Entonces no tienen ningún uso actualmente en ciencia rigurosa. Vale, en ciencia rigurosa, ciencia de verdad, ¿no? En investigaciones científicas vas a ver que no se usan esos paradigmas porque llevan igual hace como 60 años, entonces pues no se usan porque no dan resultados, no ofrecen resultados. Hay paradigmas mucho mejores, más estables, más rigurosos, más sustanciosos que te pueden ofrecer mejores respuestas y de mejor manera que estos modelos antiguos, olvidados, que pues siguen ahí, ¿no? Siguen ahí llenos de polvo. Y no falta el que quiere tratar de adaptarlo ahora, pero pues no funciona, o sea, simplemente no funciona.
Entonces, en cuanto a eso, ya la cuestión, esta verdad ya no se convierte en una verdad de correspondencia con la realidad, sino que se convierte en una verdad que se legitima ideológicamente. No importa cuántas críticas se les hagan, no importa cuántos científicos extranjeros les hagan una crítica y demuestren por qué están equivocados, no les van a creer, simplemente van a estar sentados en que es una crítica ideológica, de que son intenciones especulativas, ¿no? Para atacar la ciencia marxista y todas esas cosas, pues que hacían los soviéticos, ¿no? Entonces, eso no significa que pues en la Unión Soviética no se hacía ciencia, ¿no? No se hacía ciencia de verdad, sí se hacía ciencia de verdad. Por ejemplo, el trabajo de Alexander Oparin es un trabajo científico de verdad, ¿vale? Aunque obviamente tiene su carga ideológica como todos, casi todos, como por ejemplo introducir al lector al materialismo y a la dialéctica en el primer capítulo de su obra, pues es una teoría bastante interesante y llamativa y fue muy importante para su tiempo. El libro del origen de la vida de Alexander Oparin. Entonces, pues siempre se tiene en cuenta en los debates en cuanto a la vida y la biología e incluso la biofilosofía. ¿Puede tomar más agua? Y así la historia de la ciencia en la Unión Soviética es bastante interesante, ¿no? Como habían críticas también a la teoría de la relatividad en su tiempo, discusiones, la relatividad general también se le criticó y un montón de cosas. La verdad, había cierto diálogo, o sea, con respecto a las teorías de afuera, pero obviamente la gran mayoría de veces se hace con una preferencia, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a uno de los problemas del ego científico. Llevar las preferencias ideológicas o implicaciones ideológicas de nuestras propias pasiones por un objeto de estudio o por un paradigma nos lleve a hacernos de oídos sordos, ¿no? Ponernos una bendita y no mirar nada y decir, no, pues no, ya está. No. Este fue el principal problema de los marxistas ortodoxos. No hicieron casos de críticas y al final su sistema se cayó solo. Eso se cayó solo y pues no hubo quien lo reparase, la verdad. Y actualmente no hay quien lo repare. Actualmente todas las variantes del marxismo, del materialismo y todo esto han cambiado mucho y ya se han alejado de ese marxismo ortodoxo clásico soviético del siglo pasado. Ya no se parecen en nada. Han cambiado se han relacionado con otros paradigmas de las ciencias sociales que son más eficientes, menos especulativos y pues que dan mejores resultados en general, ¿no? El primer paso también para poder pasar de ese ego es aceptar que tu paradigma no funciona. Y si no eres capaz de reevaluarlo o de hacerlo funcionar, pues tienes que aceptar que no funciona. No funciona. Si tú tienes un auto, ¿no? Y pues te gusta tu auto, ¿no? Pero llega el momento en el que ya no funciona, por mucho que lo lleves al mecánico, por mucho que le cambies las cosas, por mucho que trates, ya no funciona, ya no da para más. Pues yo creo que ya es momento de cambiar de auto, ¿no? Yo creo que ya es momento de hacer un pequeño cambio ahí. Si ya no funciona, pues no te mates tanto. Es como una relación, ¿no? Si ya no funciona y no da resultado y no lleva a ninguna parte, pues yo creo que a lo mejor, lo más sano sería dejarlo ahí, ¿no? Pues más o menos así funcionan con los paradigmas científicos. Si ves que no da resultado, si ves que no ha resultado por ninguna manera, que no tiene lógica y que no es que ofrezca pocos resultados, es que ya no ofrece resultados de ningún tipo que funcionen para cómo se adapta la ciencia en tu actualidad, en tu presente, pues yo creo que lo mejor sería ir mirando por otras alternativas. Podrías incluso formular tu propio paradigma con las herramientas o los aspectos interesantes de este paradigma que no funciona, que podrían funcionar, pero si se adaptan de diferente manera en otro ámbito, ¿no? En ese caso, pues yo diría que pues capaz, por medio de la reformulación, de la reevaluación de ciertos postulados de algunas teorías científicas, pues podrías simplemente adaptarlas a un nuevo paradigma y ahí partir, ¿no? Pero es eso, es la reevaluación, la reformulación y no todos son capaces de hacer semejante cosa. ¿No? Por ejemplo, si yo hiciese, por ejemplo, actualmente una introducción, ¿no? a la filosofía analítica de la historia de mediados del siglo XX, pues obviamente esa filosofía no va a funcionar del todo bien. Hay que reevaluarla, hay que reformularla, hay que revisarla y ver cómo se puede adaptar a nuestra actualidad, a nuestro presente. Hacer los intentos y si ves que ya en el último caso, en el último escenario, ¿no? En el último de los intentos, pues no se ha podido, pues yo creo que ya es hora de ir revisando por otras cosas. Pero pues la idea es esa, ¿no? Otra cuestión es, nuevamente con lo de las creencias. Todos nosotros hemos pecado, o la gran mayoría de nosotros aquí alguna vez, de ser
bastante prepotentes con respecto a creencias que creemos absurdas, ¿no? Por ejemplo, llega un terraplanista y lo más normal es que digamos, pues el payaso este no le voy a hacer caso, está loco. Pero, a ver, ¿y si lo escuchamos? ¿Y si lo escuchamos y le debatimos en serio? Pues podría ser que demostremos por qué pues lo que dice no tiene sentido sin necesidad de primeras negar que lo que dice no tiene, afirmar que lo que dice no tiene sentido, porque pues tenemos un sesgo, ¿no? De que pues un terraplanista pues no hay que hacerle caso, ¿no? No es una persona que piense. Pero mira que sí, hay terraplanistas o conspiranoicos que piensen, aunque la gente diga que no y lo vea como un chiste, sí piensan, argumentan, solamente defienden, aunque sea por compromiso, el compromiso que ya he dicho de que están ahí, de que quieren seguir comprobando o tratando de comprobar de que lo que creen es verdad, y ese compromiso subjetivo, ¿no? Porque pues si no obtienen resultados, pues ya se convierte más en algo subjetivo, no de la objetividad de los resultados, sino lo subjetivo de las preferencias, las pasiones detrás de la selectividad de ciertas teorías o creencias. Pues ahí ves que hay personas que razonan, que argumentan, que no son para todo, o sea, no son para nada unos ingenuos, unos tontos, no. Simplemente son producto de una especie de fragmentación que ha ocurrido entre que hay personas que se alejan de la ciencia porque pues no encuentran resultados o los resultados que ellos quieren, o que simplemente no se sienten acogidos, no se sienten parte de esas comunidades, nuevamente por la prepotencia. Es normal ver que muchos científicos, más que todo filósofos, yo diría que más que todo filósofos, los científicos en cierta manera tienen cierta razón para poder hablar en una jerga especializada, en un lenguaje diferente, porque pues sus obras a final de cuentas, la gran mayoría van dirigidas a personas especializadas en la materia, ¿no? Que ya deberían estar familiarizados con esta jerga, con estos tecnicismos. Pero por ejemplo, si yo hablase de filosofía o un curso, pues no tendría razón de tener que hablar o escribir como Heidegger, ¿no? Y que todo el mundo se espante y crea que es así de complejo cuando realmente no. Podríamos comenzar de una manera más sencilla, sin necesidad de leer a estos prepotentes o estos pretenciosos que escriben, pues no sé, con conceptos confusos, al azar, con una sintaxis penosa, y que lo hacen simplemente como para destacar, ¿no? Demostrar que tienen un conocimiento, una amalgama de un amasijo de conceptos ahí deliberadamente aleatorios que pues no lo usan con ningún sentido. Ahí tienes el caso de Judith Butler escribiendo cosas que no se entienden y curiosamente para un público mucho más general. Estamos hablando de una filósofa que ha escrito obras que son representantes del feminismo, ¿no? Y que yo sepa, pues el feminismo es un tema bastante general, no es un tema tan de nicho, especializado, científico, así que tengas que haber estudiado una carrera entera de filosofía para poder leer de feminismo. No, no. Por ejemplo, Cuerpos que Importan, pues podría ser un libro que a alguien le interese, no por el mero título, por la mera presentación, pero luego se encuentra con un amasijo de conceptos y de teorías confusas que va a decir, ¿esto qué es? ¿No? Ese es el problema, cuando escribes algo tan general que se supone que es para informar a la gente, pero realmente la estás desinformando. Ese es el problema de Judith Butler y de la gran mayoría de filósofos postmodernos de esta calaña, ¿no? Pero bueno, retomando aquí la cuestión, otra vez, para no irme por la tangente, como siempre pasa, del ego científico. Hay personas que dicen, eso no lo explica la ciencia. Hay otras personas, por ejemplo, que te dicen, como no se ha comprobado, no existe. Esto es completamente erróneo. Por eso es que el debate de Dios, por ejemplo, en cuanto a las creencias, no falta el científico ateo. Un científico que sea ateo, aquí yo lo voy a decir, no es un científico que se tome en serio su campo. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios, pero tampoco ha podido negarla. Y no porque no podamos afirmar algo significa que no exista, por ejemplo. No. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tomó para poder comprobar mediante la experimentación la existencia de los átomos de los que ya hablaba hace cientos de años Demócrito? Pues bastante. O sea, estamos hablando de la Grecia antigua y estamos hablando del siglo XIX. O sea, por favor, ¿no? Entonces, pues, Jesús, estamos hablando de 1800 años prácticamente. Entonces, pues, hay que revisar, ¿no? Incluso más de 1800 años, diría yo, ¿no? Sí, más. Pero en fin, por hacer un redondeo, estamos hablando de mucho tiempo para poder comprobar algo que realmente se confunde con metafísica. Bueno, no se confunde, es metafísica, pero que puede al final tener cierta correspondencia con la realidad.
Los átomos no podemos verlos, pero por el hecho de que no podamos verlos significa que no estén ahí, pues ahí están, conforman todo. Lo que viene siendo la materia es energía, nos conforma todo, somos energía. Y pues así es como funciona pues nuestra realidad, ¿no? Así es como se constituye. Pero pues no lo podemos ver, no podemos ver un átomo. Todo lo que nosotros creemos que es un átomo, los modelos, son realmente modelos gráficos que lo que tratan es de demostrarnos más o menos en cuanto a la correspondencia física, no material, de los experimentos que se han realizado, cómo se piensa que se constituye un átomo, pero esos mapas, esas gráficas, esos gráficos, esos diseños, esos modelos atómicos no son una representación exacta del átomo, no solventan la apariencia en términos de Kant del fenómeno, ¿no? Del concepto, ¿no? No solventan su apariencia, pero podemos saber que pues están ahí, ¿no? Por medio de la experimentación, que es fundamental en la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar tan seguros de que Dios no existe? ¿Tenemos las herramientas para comprobar su existencia? No las tenemos, pero tampoco tenemos las herramientas o la prueba para poder negarla. Un ateo que simplemente dé por sentado que Dios no existe puede ser tan ingenuo como un cristiano o un religioso de cualquier religión que existente que te diga que su Dios existe porque él lo dice o porque un texto lo dice, ¿no? Un ateo en este caso diría pues Dios no existe porque yo leí en este texto que como no lo puedo ver, como no lo puedo sentir, como no lo puedo apreciar, como pues no puedo tocarlo, y no tiene sentido porque no puede existir algo con tanto poder, es parte fantástico, pues no puede existir. Pero ¿qué pasa? Luego un cristiano te dice que pues sí existe, simplemente que pues no podemos verlo porque pues al final cómo vas a ver a Dios, ¿no? Siendo tú un mortal y todo esto. Y diferentes argumentos y todas estas cuestiones. El debate siempre está ahí. Y hay científicos que han tratado de explicar la existencia de Dios de una manera u otra. De cómo Dios nos lleva a la razón, por ejemplo. pero, pero es muy prepotente, es muy parte de este ego cientificista, sobre todo, pues negar de primeras la existencia de Dios porque pues no lo podemos ver. Esos ateos que pues no deberían llamarse científicos a sí mismos si creen ingenuamente que están en lo cierto, simplemente en decirle a alguien tu Dios no existe porque yo lo digo y porque no hay prueba científica que lo corrobore, así como tampoco hay prueba científica que niegue que existe. O sea, simplemente va a estar ahí la cuestión. Para Kant pues es como una especie de Dios es un noúmeno, no podemos verlo, ¿no? Simplemente existe en el pensamiento, ¿vale? Lo podemos pensar racionalmente, pero no podemos verlo, no solventa una apariencia, ¿no? Pero pues en teoría debería estar ahí, ¿no? En nuestra mente, es como un concepto, ¿no? Como un noúmeno que no se nos presenta física materialmente, todo esto. Hay diferentes concepciones de Dios, hay unas que pues tienen más sentido, otras que no. Y pues esto nos lleva nuevamente a estos debates que pues es importante que se sigan llevando a cabo, también como los debates del terraplanismo. Por ejemplo, la gente se burla del terraplanista, que no recuerdo ese nombre, de quién era, pero que hizo un experimento para poder comprobar que la Tierra era plana, creo que era con la luz o algo así, no me acuerdo bien cómo era el aparato que hizo, y que al final pues falló a favor de demostrar que pues en efecto la Tierra no es plana. Todo el mundo se burla, ¿no? Pero realmente hay necesidad de burlarse de una persona está que ha dudado de ciertas creencias, de ciertos conocimientos y ha buscado por su cuenta experimentar para ver si realmente la Tierra es plana o no, hacer un experimento, llevar a cabo un experimento con una lógica, con sentido. No, porque ahí está trabajando como un científico, está tratando de resolver una cuestión que tiene a partir de la experimentación, está trabajando como un científico. Entonces, pues, ¿hay razón para burlarse de él? No, no hay razón para burlarse de una persona que pues ha realizado un experimento y que ha fallado, como un montón de experimentos que han fallado. No todos los experimentos han sido fructíferos, no todos los experimentos han sido, ¿cómo decirlo por otro término? Es que ahora mismo no me funciona muy bien en la cabeza para ese término. Bueno, no han sido satisfactorios, por ejemplo, podría ser uno. Exitosos también podría ser. No han sido exitosos, no han salido bien, ¿no? Han fallado.
Entonces, pues podríamos hablar de eso, ¿no? De que no todos los experimentos han sido exitosos y pues también han fallado. Y así es como funciona la ciencia, prueba y error, ¿no? El conocimiento científico es falible, ¿vale? Otro problema del ego es que se piensa, del ego cientificista, es que se piensa que es infalible. No, es falible. Todo conocimiento científico que tenemos actualmente está en la posibilidad de ser falible, de ser refutable, si encontramos una respuesta mejor, si encontramos una opción mejor con mejor correspondencia entre enunciados y hechos, ¿no? Obviamente. Así es como ha funcionado la ciencia a lo largo de la historia, ¿no? Se han, como diría Thomas Kuhn, se han realizado revoluciones científicas de ciertas anomalías que tienen un paradigma y que otro los ha solucionado de manera más eficiente, más eficaz, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la teoría newtoniana, la física clásica newtoniana, que fue corregida por Einstein, ¿no? A inicios del siglo XX. Y ni siquiera ha sido corregida tanto así como para dejarla realmente inútil. Aún sigue funcionando en bastantes sectores de la física, pero pues sí como para demostrar ciertas anomalías. Por ejemplo, una anomalía es que no se podía mostrar que el tiempo es absoluto, y gracias a la relatividad general pues se muestra que pues el tiempo no es absoluto, ¿no? Y, y bastantes cosas por el estilo. Entonces también para eso ha estado la física cuántica y para eso están los avances de la ciencia. Y por ejemplo, voy a dar un ejemplo de cierto ego, ¿no? Del cientificismo. Por ejemplo, hay veces que los científicos desprestigian ciertas teorías eh, y tratan como de dejarlas atrás. Podría decirse en el caso mío, en este caso, con lo que es el marxismo ortodoxo, ¿no? El materialismo histórico, la dialéctica. Pero bueno, eso es como tal, si podemos corroborar de que al menos en las ciencias sociales, mucho menos en las ciencias naturales funcionan, ¿no? Pero ¿qué pasaría con uno que se trata de desprestigiar pese a que aún tiene sentido y que, de hecho, al buscar argumentos para refutarlo, nos han demostrado que sigue ahí? ¿Vale? Esto ocurre con la causalidad, por ejemplo, como explicación. Bertrand Russell trató de dejar la casualidad detrás, cambiarla por conceptos de, por ejemplo, de función. Otros, los acausalistas, trataron de dejar la causalidad detrás y demostrar que por medio de la física cuántica, pues la causalidad no tenía un rol más relevante, que simplemente era como una especie de herencia de la vieja filosofía de la ciencia que debería morir en la ciencia real, ¿no? Y así. Pero hay ciertos casos, por ejemplo, los que ofrece Barry Bunge en su obra de la causalidad en la ciencia moderna, que han demostrado, por ejemplo, que las tesis acausalistas han, de hecho, reafirmado la causalidad, ¿no? Con, por ejemplo, el cambio de la trayectoria newtoniana clásica de partículas a la cuántica, ¿no? Se ha mostrado que hay cierto determinación por el campo electromagnético, ¿no? Está determinado esta trayectoria al campo electromagnético. Entonces está determinado principalmente porque el determinismo, curiosamente, es uno de los factores más importantes de la causalidad. Por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg proponía pues ese indeterminismo, ¿no? Pero un indeterminismo radical, pues ciertamente es bastante ingenuo, al igual que creer que todo está absolutamente determinado. Hay que siempre mantener un balance. Pero curiosamente se decepcionaron mucho los físicos acausalistas al ver esto con respecto a la trayectoria de las partículas, porque pues se dieron cuenta de que la causalidad aún está ahí y no saben cómo deshacerse de ella. Pero realmente es necesario deshacerse de ella, aún sigue funcionando, aún sigue teniendo sentido, pero no debería establecerse como la principal explicación de absolutamente todo, como pretendieron, por ejemplo, no sé, Hempel, por ofrecer un caso, ¿no? Con el modelo hipotético deductivo. No debería, o de cobertura legal, depende de cómo se le diga, no debería intentarse, ¿no? Esto, sino que reconocer que en ciencia hay diferentes tipos de explicaciones. Entonces, aprender sobre esto, por ejemplo, Mario Bunge les hace esa broma, ¿no? ¿Y cuál es la lección? No pensar que nos podemos deshacer así como así de ciertas cosas en la ciencia, de ciertas explicaciones,
y más que todo trabajar por el desarrollo de nuevos conceptos, pero sin necesidad de formularlos solamente para desprestigiar o dejar otros atrás, ¿no? Es más cuestión de contribución a la ciencia, ¿no? Más que tratar de forzar estas revoluciones científicas, a veces simplemente suceden. Entonces, pues, retomando otra vez, volviendo al tema, al eje principal, que es básicamente este ecocientificista, vemos que se relaciona bastante a ciertas creencias de algunos científicos, a ciertos paradigmas, a ciertas influencias y a ciertos debates ya más orientados a las creencias de las personas, como se les dicen, personas del común, a los que están especializados en la materia científica. Normalmente estas personas se alejan de la ciencia, algunos porque creen que nunca la van a entender cuando sí la pueden entender. Sí, y es la labor social del científico que las personas, todos, entiendan la ciencia. No alejarlos, acercarlos. Ese es el problema principalmente de la academia, ¿no? La academia se centra demasiado en los estudios especializados. Yo lo sé, yo estoy entre ellos, que me gustan los estudios especializados, que son un poquito más complejos y que son más de nicho entre ciertas comunidades. Pero también los hay proyectos para poder traer a las personas, a otro público, a aprender de ciencia, ¿no? Acoplarlos a la ciencia, a que vayan aprendiendo y que vean cómo funciona y que vean los avances que se han realizado, ¿no? La ciencia, pues sí, tiene un factor progresivo sí, cuando se relaciona con la tecnología. Sí, es cierto que la tecnología ha sido muy dañina. Actualmente, pues muchos de los grandes problemas socioeconómicos y también climáticos, por decirlo así, se han debido a la tecnología y al gran desarrollo tecnológico que hemos tenido a partir de la revolución industrial, ¿no? Gracias a la física newtoniana aplicada a la tecnología y luego la elaboración de las máquinas, de la maquinaria y todo esto, pues hemos visto cómo la tecnología ha avanzado en 200 años de una manera exponencial, tremenda, ¿no? Y es un avance que ha realizado la ciencia, sí, lo ha realizado la ciencia. ¿Por qué? Antes de siglo XVII, XVIII, ¿no? Antes de estos dos, antes del siglo XVIII y el XIX, perdón, sí, XVIII y XIX, me confundo un poquito aquí, pues la ciencia no tenía un rol más importante que la discusión de ciertos problemas filosóficos, ¿no? Pero desde el siglo XVIII y el XIX podemos ver que se relaciona la ciencia con tecnología. Y a partir de ahí vemos un avance exponencial, pero súper exagerado, un avance tecnológico que no habíamos visto prácticamente en 1600 años, ¿no? Desde que cayó el Imperio Romano, desde que comienza la Edad Media hasta ahora, y que se impone el cristianismo, el catolicismo, ¿no? Como principal ideología de Europa, y todo eso es lo que se le conoce actualmente como el oscurantismo. Pues vemos que en 200 años, pues por la preponderancia de la ciencia, pues mira todo lo que hemos avanzado, ¿no? Ya en el siglo XIX tenemos el ferrocarril, ¿no? Ya tenemos el ferrocarril, tenemos las vías económicas cruciales, se desarrolla la sociedad y es por una relación entre ciencia y tecnología, van de la mano en cuanto al desarrollo social, ¿no? Y vemos que hemos avanzado muchísimo hasta el día de hoy con las novedades computacionales, tecnológicas, con la inteligencia artificial y bla, 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 ¿no? Esto no se ha podido si no fuese por el éxito de la ciencia. La ciencia ha tenido un éxito, pero también ha tenido un lado oscuro. Y bueno, el problema es que la gran mayoría de los científicos se quedan con el éxito y no reconocen que pues cuando la ciencia se relaciona de manera dañina con la tecnología, pues hay ciertos problemas sociales que escapan de nuestras manos, ¿no? Como el problema de la contaminación, el problema también del clima, ¿no? Y vemos que incluso el problema es que hay una diferencia aquí que hay que hacer entre el tecnólogo y el científico. El tecnólogo piensa más en cuestión de eficacia y piensa de primeras cuál va a ser el objetivo de su trabajo, ¿no? De una va con el objetivo.
al científico le gusta más sorprenderse, ¿no? Él no piensa de una que esto va a funcionar, sino que podría funcionar, o sea, formula hipótesis, ¿no? Pero al tecnólogo no le importa tanto formular las hipótesis, le interesa formular un diseño o, o algo en general para una función. Ya tiene una función de primeras para eso, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero crear una máquina que pues sea capaz de, no sé, de, de romper la tierra, ¿no? Una especie de taladro, ¿no? Hagamos un ejemplo que pues ya existirán, pero pues no tengo los nombres porque no sé. Pero yo quiero crear una máquina que pues pueda, para poder desarrollar más rápido la minería, ¿no? Que taladre el piso, el suelo, y pues así ahorrarme bastante trabajo, ¿no? En cuanto a la modificación del suelo. Bueno, yo ya tengo la idea, ya sé cuál es la función que quiero, el resultado que quiero, y adapto mis investigaciones y adapto mi desarrollo de este artefacto aplicado puramente a esa función, ¿no? Mientras que el científico no hace eso, ¿no? Son diferentes en esa cuestión. No es lo mismo ciencia que tecnología, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No son lo mismo. Entonces, recuerden, el científico pues, puede desarrollar hipótesis que pueden fallar o simplemente pueden verificarse, ¿no? Mientras que al tecnólogo no, porque al tecnólogo le interesa sí o sí hacer que funcione para X fin. Tiene un fin, tiene una idea ya de qué es lo que quiere, ¿no? Y va a hacer todo lo posible para que funcione de esa manera. El científico simplemente al ver que no funciona, pues podría decir, bueno, pues no funciona, pues a lo mejor tengo que optar por otra cosa, formular otra hipótesis, empezar de cero, ver qué ha fallado, mientras que el tecnólogo le interesa sí o sí ir a los resultados, y como ya sabe qué resultados quiere producir, pues le es más sencillo, ¿vale?, adaptarse a eso, ¿no? Poder elaborar el artefacto de mejor manera con respecto a sus fines, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una diferencia extrema. Lo que ocurre es que, por ejemplo, llega el científico prepotente y te dice, mira lo que la ciencia ha realizado, ha logrado en 200 años. Pues sí, ha logrado cosas buenas, pero pues también enlazado, obviamente, a la tecnología y todo esto, pues también ha logrado cosas malas. La ciencia no está exenta de sangre, no está exenta de violencia, no está exenta de crueldad. Al final de cuentas, recordemos que la ciencia tiene un factor social. La ciencia se elabora, se lleva a cabo por científicos que son humanos y a fin de cuentas pues tienen sus propios intereses y tienen su propia subjetividad y son tan malos como buenos también, ¿no? Hay casos. Tienen deseos con buenas intenciones y otros perversos, ¿vale? Así funciona el ser humano, y pues la ciencia obviamente no ha estado exenta jamás de ideología. No lo ha estado. Y eso, el que lo diga, pues estaría bastante errado y tendría que argumentarlo de alguna manera, pero probablemente no pueda hacerlo. La ideología ha estado ahí en la ciencia siempre. Ya si se reducen las ideologías al mero plano de lo político y no al mero plano de un sistema mental, ¿no?, de interpelación del sujeto con respecto a sus condiciones sociales y reales de existencia, pues ya podríamos decir otra cosa, ¿no? Pero pues con tal de que no se tome el concepto de ideología de la manera habitual sociológica, que es religión, política, creencia y bla bla bla, pues, y que se tome más como un sistema, pues ahí podemos hablar de y argumentar de mejor manera por qué está en la ciencia, ¿no? Porque se encuentran implicaciones ideológicas en la ciencia. Bueno, ese ego es importante revisarlo y es importante trabajarlo, ¿no? Es muy difícil pedirle a la gente que no tenga ego, porque sería, no sé, como pedirle a un ser humano que no sienta, ¿vale? O sea, que me digan a mí que, por ejemplo, no sé, le baje 2 rayos con el posmodernismo es difícil. Podría controlarme, sí. Podría controlar un poquito más mis palabras, mi desasosiego. Pero no voy a dejar de sentir desasosiego, soy humano. Obviamente tengo emociones, tengo preferencias, hay cosas que simplemente no me parecen bien, como el relativismo, o el posmodernismo, o la confusión en la narrativa, y todas estas cosas, ¿no? Hay cosas que obviamente no me parecen bien y que al final van a influir bastante en mi criterio al momento de argumentar, al momento de analizar, ¿no? Y al igual, estas personas también van a estar cegadas por ese desasosiego que le tienen a la ciencia, al conocimiento científico, a la investigación, ¿no?
A fin de cuentas, ellos también tienen sus propias preferencias, sus propias emociones detrás, su subjetividad y todo esto, ¿no? Entonces, pues es importante trabajar eso. Y a mí me ha interesado bastante cómo lo abordan, ¿no? Santolaya, las personas que le han respondido, las personas que comentan. Es muy normal en TikTok y en estas redes sociales que están llenas de una toxicidad increíble ver cómo se contestan con esa prepotencia. Lee más sobre ciencia para poder decir Dios no existe, bla, bla, bla. Y es como, ¿por qué tanta agresividad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la gente está tan tensa últimamente, no? ¿Por qué esa necesidad de sentirse superior al otro porque sabes cosas que él no sabe? Porque pues obviamente no ha tenido el mismo tiempo que tú o el mismo interés. Simplemente pues no lo sabe y ya está. ¿Por qué hay necesidad de hacerle sentir menos por no saberlo? ¿No? Estas personas, por ejemplo, y yo no puedo decir que yo he estado exento de eso. En algún momento he llegado a pecar de eso, más que todo cuando era más jovencito. En especial, por ejemplo, con temas de la ortografía. Actualmente, pues a mí me parece muy ridículo, no sé, argumentarle a alguien, por ejemplo, que tiene una mala ortografía y por eso su argumento no es válido. Quizás esa persona no tuvo la educación o el tiempo o le dio la atención necesaria a estos temas. Porque en lugar de tirarle por escribir mal, no le recomiendas, ¿no? No le ayudas, por ejemplo. Eh, ¿Por qué ser tan venenosos? ¿Por qué ir siempre a la yugular? Esta cuestión, por ejemplo, te lo deja, por ejemplo, Popper, que es el que tiene esta frase, ir a la yugular. Promueve una toxicidad en la ciencia que es insana, es nociva, ¿no? Tratar de destruir al otro, destruir los argumentos del otro, de por debajear al otro y demostrar que tú eres mejor, que tu teoría es mejor, que todo es mejor, ¿no? No hay necesidad. Y sí, ciertamente hay cierta rivalidad, ¿no? Entre los argumentos, cierta chicha ahí, ¿no? Cierto picante, cierto como tensión. Pues obviamente la gran mayoría de debates tienen un factor de tensión cuando chocan las ideas como dos glaciares, ¿no? Pero no hay necesidad de ser tan pedante, no hay necesidad de ser tan agresivo. Es como la gente está como muy agresiva, como muy tensa últimamente. Y bueno, hay que calmar la cabeza. Ya otras cosas, si te están faltando el respeto, pues bueno, tú dile que te cagas en su puta madre y ya está. pero, pero no, ¿por qué ir así de primeras, ¿no? A tratar de joder al otro, de hacerle sentir menos. Es el problema de muchos científicos cuando tratan estos temas con las personas que no están familiarizadas con la ciencia. En vez de prácticamente guiarlos, mira, pues la ciencia se encarga de esto, o de estos problemas, o tal, ¿por qué en lugar de eso los mandas a leer, como en plan, vete a leer, y cuando leas me hablas? Es como en plan, no, yo no voy a hablar con un ignorante que no tiene conciencia de los principios fundamentales de la física newtoniana. Si no tienes eso, pues conmigo no puedes hablar. Y es como, oye, si tú no has leído los clásicos de Grecia, pues no tienes nada que hablar conmigo de filosofía. Anda a leer a los clásicos, anda a leer a Platón, anda a leer a Aristóteles, anda a leer a, pues, ok, gracias. Me has quitado todas las ganas de leerlos, la verdad. Me has quitado todas las ganas. Entonces, pues, y mira que hay casos así. Por ejemplo, también están los con el lenguaje, ¿no? Con las lenguas. Por ejemplo, no falta el filósofo que te dice, blah, un verdadero filósofo tiene que aprender griego para poder ser un filósofo de verdad. Hombre, sí, es cierto que te ayuda bastante a aprender griego, al igual que te ayuda a aprender alemán, al igual que te ayuda a aprender francés, al igual que te ayuda a aprender inglés. O sea, al igual que te ayuda también a aprender ruso y un montón de idiomas. Ya, no hay que limitar la filosofía a una barrera del lenguaje. Decir que, no, es que tú no sabes griego, entonces no eres un filósofo. Bueno, entonces digamos que, pues tú no sabes alemán, pues no eres un filósofo. No sabes ruso, pues no eres un filósofo. No sabes español, no eres un filósofo. No sabes inglés, no eres un filósofo. No, no, gracias. Discúlpame por no saber griego antiguo, pero tú también por no saber latín. No soy un verdadero filósofo para ti. Esto normalmente sí pasa en filosofía bastante. Y también lo puedes ver en los libros especializados. Por ejemplo, yo tengo aquí La contradicción del profesor Carlos Masmela. Y aunque es un buen libro, pues el tipo no te traduce algunos términos en griego. No te los traduce. Lo mismo ocurre con Jan Walsh, aquí que se supone que es un libro de introducción. Aunque uno se lo perdona a Jan Walsh porque estamos hablando de mitad del siglo XX, ¿no? Pero pues en el caso del profesor Carlos Masmela, pues no, porque eso es un libro de hace pocos años. De este siglo, pues. Y curiosamente de la década pasada, yo supongo, creo que es.
o de esta década, pero no es un libro viejo, ¿vale? Y no entiendo por qué la necesidad de no traducir los términos. Esto pasa también con este y en el otro como la filosofía como retroceso o algo así. Que también lo tengo por ahí en los otros libros, aquí donde están los otros libros. Veo que hay términos que me ponen griego y la traducción, pues lo siento, rey, pues no te la he puesto. Es como, bueno, pues yo no sé griego, ¿sabes? Y capaz tú esperas que yo sepa griego para poder leer esto. Vale, discúlpame, porque tu libro se llama La contradicción. Yo he de pensar que es un libro filosófico que me va a ayudar a entender las diferentes connotaciones que ha tenido el término de contradicción a lo largo de la historia de la filosofía, desde la antigüedad hasta términos más contemporáneos, como de, como los de la lógica matemática, ¿no? Del siglo XIX y siglo XX, en lógica. Pues yo pensaría que más o menos por ahí van los tiros, pero si me vas a hablar de así, en términos de griegos y en otros términos que no me traduces, por ejemplo, eso ocurre, y en este caso, esto es por selección, ¿no? Hay otros casos en que es por editorial, pero pues estamos hablando de un autor de hispanoparlante, ¿no? Estamos hablando de un autor, pues en este caso colombiano, que pues, hombre, al escribir podría colocarte el mismo, ¿no? Una traducción. No es como por ejemplo el caso de historia de Koselleck, donde te ponen un montón de conceptos en alemán que no los traducen, pero eso ya es cuestión de la editorial, porque Koselleck es alemán, ¿vale? Koselleck es alemán. Uno entendería, ¿no? Que no tenga que aclarar qué significan los conceptos en alemán, porque a fin de cuentas el libro original, el manuscrito original, está escrito en alemán. No es en este caso que el manuscrito original del profesor Carlos Masmela está escrito en español, ¿vale? No es lo mismo. Hay otros casos que yo te lo entendería y otros casos en los que no. Yo te entendería, por ejemplo, Claves para la Lingüística de, creo que se llama Charles Mountain, que debería estar por ahí. Yo te entendería absolutamente que pues haya un montón de ejemplos de gramática francesa y términos y palabras en francés que pues no me traducen, porque a fin de cuentas el libro original, el de Claves para la Lingüística de Charles Mountain, pues está escrito en francés porque el tipo es francés. Entonces yo te entendería absolutamente. Lo mismo pasaría, no sé, con Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general, que me escribe algunos ejemplos en francés, con palabras en francés, y no me explique más o menos cómo funciona, porque en teoría las personas para las cuales escribió este manual, bueno, la gran mayoría de clases y todo esto, de las cuales se tomaron los apuntes para poder desarrollar el curso de lingüística general, pues era para alumnos franceses, para personas francesas. O sea, uno entendería, obviamente son los ejemplos que pues tienen más cercanos a la mano, ¿vale? No es lo mismo que yo haga un curso, no sé, un manuscrito de lingüística y haga ejemplos en mi lengua, a que me ponga a hacer ejemplos en ruso. Bueno, pues yo creo que me sentiría más cómodo haciendo ejemplos de gramática en mi lengua, la verdad, que hacer en ruso. Cuando son ejemplos tan generales que pues no tienen mucho cambio, ¿no? Mucha diferencia. Podría hacerlo en ruso o en español, en francés o en alemán, ¿vale? Al final de cuentas son cuestiones del sentido, de los signos y los significantes y todo esto, ¿vale? Y eso no se limita por la lengua, no. Entonces, pues ahí te entiendo, pero en este caso no. Y pues es eso también, como dejar eso tanto en nicho y que las personas del común que puedan comprar este libro, que lo puedes comprar en cualquier librería, pues lo lean porque le interesó, le vio llamativa, al final pues diga, bueno, pues yo no entiendo qué me dice esta persona aquí, porque no me está explicando nada. Y al fin de cuentas, muchos artículos científicos pues usan los pies de páginas para explicar, ¿no? Usan los pies de páginas para explicar cuando se usan bien. Se usan pues también en el ámbito de la academia para poder citar, para poder dar aclaraciones y también para explicar. A mí me gusta bastante hacer eso, que el lector entienda, lo que le estoy explicando, en caso de que yo piense, bueno, a lo mejor esto no se entiende bien o esto podría aclararse mejor por si le entra alguna duda, ¿no? Y es importante, los pies de páginas pues antes se usaban así. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Topolsky, es un montón de metodología de la historia, es un montón de citas a pie de página donde él te explica, ¿no?, mejores cosas, te da recomendaciones, te dice, oye, pues si te interesa este tema sobre la narrativa historiográfica histórica, pues podrías ir a leer a Arthur Danto, o si te interesa pues esa cuestión de las leyes y las críticas al modelo de cultura legal, pues para tener mejor información podrías leer a William Drey, y así te dan como recomendaciones, recomiendan al lector, lo guían, lo tratan bien, no lo tratan como un extraño, no lo tratan como una persona, como en plan, bueno, tú no perteneces aquí, no puedes pertenecer aquí,
simplemente hay que introducirte de la manera correcta. Y por eso es que los manuales se tienen que realizar también de esta manera. Por eso es que yo, por ejemplo, no recomendaría actualmente que alguien se introduzca pues con el manual de Jan Wall. Yo lo leo porque pues hay cosas interesantes ahí, pero para introducirse a la materia filosófica no es el manual que yo recomendaría. Yo no le recomendaría a nadie que comenzase con el manual de Jan Wall, así como tampoco recomendaría a nadie comenzar con el curso el Principios Elementales, curso de filosofía de George Politzer, que también se vende por ahí. No se lo recomendaría a nadie. Fue con el que yo me inicié con ese manual, pero no se lo recomendaría a absolutamente nadie para poder entender la materia. Ya si es lo que tienes más a la mano y es lo que tienes cerca y los has comenzado a leer como yo, que fue mi primer acercamiento con la filosofía fue ese libro, pues yo te diría, bueno, pues juegas con las cartas que te dan, ¿no? Pero en este caso vendría bien mirar otras barajas, otras opciones que pues también están ahí. Por ejemplo, hay libros actualmente que pues funcionaban en su tiempo, pero para actualmente no. Por ejemplo, el libro de Introducción a la Filosofía de la Historia de William Walsh, pues está bien, pero pues curiosamente no te va a servir para iluminar la cuestión, ¿no? Para poder tener un panorama general, pues hay libros, otras introducciones mucho más precisas, con más contenido pedagógico en cuanto a enseñarle al lector que es ajeno a estos temas, como el manual de la profesora Roselena Belvedresi, ¿no? Que se llama Introducción a la Filosofía de la Historia, Conceptos y Teorías de la Historia. Ese libro, que está curiosamente disponible en la red de acceso gratuito, funciona mejor que leer el libro de Walsh. ¿Por qué? Porque el de ella creo que se publicó en el 2016, más reciente, con más información y todo esto, que el de Walsh, que se publicó a mediados del siglo XX. Es completamente diferente. Las cosas han cambiado, las escuelas han cambiado y la manera de iniciarse en la filosofía pues también lo ha hecho. Entonces, es como no tratar al lector como un extraño o como alguien que no pertenece aquí, como en plan que él se sienta que no pertenece ahí. Puede pertenecer, simplemente hay que irlo guiando. Y pues hay ciertos científicos y filósofos que pues escriben de una manera pedante, horrible, que lo que hacen es espantar al lector y que las personas se alejen de la ciencia porque no la entienden, y no la entienden porque no porque no puedan, sino porque no les dan el acceso, porque los alejan, porque evitan que pues pueda desarrollar un acercamiento con la ciencia ameno, tranquilo, cordial, que en el que no te sientas juzgado de tonto o ingenuo, en el que no te sientas un extraño. ¿Vale? Yo recomendaría principalmente eso. Todo para cerrar el podcast de hoy, que pues más o menos 52 minutos, yo lo veo bien. Diría, el problema del ego científico está en que el científico normalmente niega su propia subjetividad de sus preferencias, sus creencias y todo esto, y trata, sobre todo, de justificarlas de una manera pedante, pretenciosa sobre los otros, simplemente porque no acepta esa subjetividad. Tenemos otro punto de las comunidades, ¿no? De las tensiones que obviamente hay en ciencia, pero que pues no tenemos que dejarnos llevar por ellas, ¿vale? Y ser a la toxicidad. Tenemos también el caso de las implicaciones ideológicas en la ciencia que se niegan. Tenemos el caso de las preferencias, tenemos el caso del lenguaje científico, del cómo tratar a la persona que no está familiarizada con las comunidades y los trabajos científicos. Tenemos también las cuestiones de de tratos, de socialización de estas ideas, personas que son nocivas, que son pretenciosas, que son muy pedantes, que ya es cuestión de la autoridad, tratar de dejar al otro por debajeado, humillado, como en plan, eres un ignorante porque no sabes esto y esto y esto y no te has leído a tal autor, ¿no? Esa creencia, esa falsa superioridad intelectual que tienen algunos y que obviamente la academia maneja mucho, ¿no? Entonces, pues yo diría que hay que trabajar todos estos aspectos de los que ya he hablado todo este rato, y para poder que todo sea mejor. Y obviamente no somos perfectos, no será sencillo. Yo no estoy exento de culpa. Yo también he estado ahí, al igual que muchas personas han estado ahí. Hemos sido prepotentes, hemos sido egocéntricos en ese sentido. En cuanto a la ciencia, hemos tenido ese ego cientificista. Hemos estado ahí, incluso aquellos que no son cientificistas, que van incluso contra la ciencia, también han demostrado un ego, pero horrible.
Y la idea es reconocerlo y trabajar en ello. No es sencillo, no se va a lograr ni en este año, ni en el próximo, y probablemente en las próximas décadas, pero la idea es reconocer el problema e ir trabajando en ello, ¿vale? Para hacer de las comunidades científicas unas comunidades más como amenas, ¿no? Más cómodas y family friendly, ¿no? En ese sentido, de que nadie se sienta juzgado, menospreciado, por debajeado. Sin más que decir, esto ha sido el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que no ha sido tan venenoso hoy, pero pues no hay razón para que filosofía para tarados sin filtro sea venenoso. No siempre tengo que insultar como un payaso o como un mono, ¿no? También puedo hablar con seriedad. Simplemente con más libertades, ¿no? Que las que tengo en los videos. Así que bueno, recuerden, estaré avisando en caso de que decida cómo hacer la idea del streaming y todo esto, pues yo ya tengo un micrófono. Lo único que me faltaría es la cámara. Lamentablemente no van a poder ver mi hermosa cara. O capaz hago los streamings cuando ya pueda colocar la cámara, pero pues no creo, la verdad. Podría empezar sin cámara, no hay necesidad de que me vean. Pero pues eso ya vamos a ver cómo se desarrolla. Así que, sin más que decir, espero que hayan tenido un buen día hoy, que se hayan entretenido con este podcast en el momento en que lo vean, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de dormir, al almuerzo, al desayuno, mientras trabajan, mientras hacen lo que sea. Me hace sentir bien que aún hay personas aquí que pues me escuchan y les gusta escucharme y todas las cosas de las que hablo acá. Les deseo una increíble semana. Estamos a martes. Capaz lo subo mañana miércoles o el jueves o otro día, no sé. Pero si me escuchan eso, espero que les haya ido muy bien, si ya ha pasado estos días. O que les vaya muy bien en caso de que lo suba mañana. Sin más que decir, espero que se encuentren de lo mejor. Hasta luego.